Buenos días, soy Tom Van Biesen, osteópata y fisioterapeuta, y hoy hablaremos un poco sobre el modelo biopsicosocial en la osteopatía. En cuanto al modelo biopsicosocial, aunque la importancia de los factores psicosociales se conoce desde hace siglos, el modelo fue formalizado por el Dr. Engel en los años 70, cuyo objetivo era ampliar el modelo biomédico. Y hoy en día el modelo biopsicosocial está considerado como el marco de referencia de casi todas las profesiones sanitarias. Eso da muchas ventajas, pero obviamente también tiene sus limitaciones como modelo. ¿Cuáles son las similitudes entre el modelo biopsicosocial y la filosofía osteopática? Pues en el modelo biopsicosocial consideramos el dolor como un disruptor de la homeostasis, y eso da en el cuerpo reacciones fisiológicas, psicológicas y conductuales. Y según los principios osteopáticos, la persona es una unidad de cuerpo, mente y espíritu. Y espíritu tienes que verlo, claro, en su contexto desde hace muchos años. Creo que ahora lo podemos ampliar, que no solamente refiere a la parte religiosa o espiritual, pero que lo podemos ampliar al entorno, ¿no? Que el ser humano es una unidad de cuerpo y mente que vive dentro de su sistema, dentro de su entorno. Esta unidad es capaz de autorregulación y autocuración, y dentro de la unidad la estructura y la función están interrelacionados. Aquí lo vemos de una manera más esquemática. La estructura y la función, con eso se refiere a los procesos neurofisiológicos, los tejidos, las articulaciones, las disfunciones, y eso coincide con la parte de biopsicosocial. La unidad corporal incluye las emociones, el estrés, las creencias, las actitudes, el comportamiento, y eso se refiere a la parte psicosocial. Y luego la unidad de cuerpo y mente dentro de su entorno, eso tenemos que ver en el contexto sociocultural, donde encontramos, por ejemplo, las relaciones con la familia, las relaciones con los amigos, la situación laboral, la cultura, ¿vale? Y la capacidad de autorregulación depende, o la capacidad del cuerpo para autorregularse o autocurarse, depende de los factores biopsicosociales que estén presentes en aquel momento en el paciente. ¿Vale? Depende de todos los procesos que están actuando para mantener el equilibrio interno o la homeostasis, ¿vale? Eso lo llamamos la carga alostática. Entonces, la carga alostática depende de los diferentes factores biopsicosociales que estén presentes en aquel momento, en el paciente. Ahora, ¿qué tal en la práctica osteopática? En su artículo de 2013, nuestro compañero Oliver Thompson y otros compañeros recomendaron de adoptar un abordaje centrado en el paciente, porque actualmente nuestro trabajo aún está muy centrado en la patología y la lesión. Es un artículo de 2013, creo que en los años que han pasado ya ha mejorado y que ya hay más compañeros trabajando en este tema, ¿no? El modelo biomecánico sigue siendo el modelo dominante, tanto en la educación como en la práctica.
Y eso significa que la valoración de los factores psicosociales no se hace de manera rutinaria, aunque esos factores psicosociales son los predictores más fuertes de la cronicidad. La osteopatía está considerada, o la filosofía osteopática está considerada como muy coherente con el modelo biopsicosocial, pero en realidad los osteópatas no tienen una actitud más biopsicosocial hacia el tratamiento de dolor crónico, por ejemplo, comparado con otros profesionales sanitarios. Y es así que muchos osteópatas siguen creyendo en una clara relación entre problemas estructurales o daño estructural y el dolor lumbar. Entonces, podemos decir que hay algunas barreras para la implementación del modelo biopsicosocial en la osteopatía y podemos distinguir tres categorías. Tenemos barreras relacionadas con la educación, tenemos barreras relacionadas con el terapeuta y tenemos barreras relacionadas con el paciente. En cuanto a la educación, obviamente nos falta en la enseñanza enseñar específicamente sobre cómo podemos integrar bien el modelo biopsicosocial. Y eso resulta en una falta de habilidades y confianza por parte de los osteópatas. A nivel del terapeuta, existen muchos compañeros que creen que hay una cierta incongruencia, ¿no?, con la identidad profesional, que indirectamente está relacionado con la educación, como la base de nuestra identidad profesional se forma o se establece durante la educación. También existe una incertidumbre sobre el alcance de la práctica. Realmente es nuestra tarea como osteópatas de valorar los factores psicosociales, realmente es nuestro papel. Y otra barrera que muchos compañeros se encuentran con es la falta de tiempo. A nivel de pacientes, una de las barreras más importantes son las expectativas del paciente. Porque, por ejemplo, si el paciente nos ve como el mecánico que tiene que arreglar los huesos y las articulaciones, quizás no va a estar de acuerdo que nosotros preguntamos sobre factores sociales, sobre sus emociones, sobre el estrés, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que tenemos expectativas o que nos aseguramos que las expectativas del paciente son realistas. Y otra barrera por parte de los pacientes puede ser la falta de adherencia a la terapia. ¿Vale? Si ofrecemos una terapia centrada en el paciente, eso significa que el paciente tendrá un rol o un papel activo en el tratamiento, y si el paciente no cumple con su rol activo, por ejemplo, hacer sus ejercicios o seguir una dieta o cambiar cualquier otro factor de su estilo de vida, eso puede limitar al éxito del tratamiento, pero también limita la implementación del modelo biopsicosocial. Muchos compañeros argumentan la importancia de la implementación del modelo biopsicosocial porque puede complementar la valoración y el tratamiento de nuestros pacientes. En su artículo de 2013, Penny decía: enfocar exclusivamente en factores estructurales y ofrecer únicamente un tratamiento manual no es coherente con el holismo. Entonces, si solamente nos fijamos en la estructura, en los factores biológicos, si solamente aplicamos el tratamiento manual, no realmente estamos respetando nuestros propios principios.
Otra razón es que implementar el modelo biopsicosocial puede mejorar la adherencia a las guías de práctica clínica, que generalmente es bastante baja entre los osteópatas. Uno de los argumentos es que las guías podrían limitar la autonomía de la práctica osteopática. Yo no comparto esa visión o esta opinión porque las guías no son protocolos. Las guías son como un resumen de la evidencia actual sobre la valoración y el tratamiento de ciertas patologías. Y yo no lo veo como una estructura rígida, ¿no? Sino lo veo como una herramienta que nos puede guiar en nuestras decisiones clínicas y en nuestro tratamiento, porque nos puede dar información sobre qué tipo de abordaje, qué tipo de tratamiento tiene un apoyo científico y qué tipos de tratamiento no. Hace un par de años publicaron en The Lancet. The Lancet es una revista científica. Hace unos años publicaron una serie de artículos sobre el dolor lumbar. Y como respuesta a esta serie, Kylie Fitzgerald y compañeros publicaron un artículo, The Lancet Low Back Pain Series, A Call to Action for Osteopathy. Y en ese artículo argumentaban que es importante de integrar el modelo biopsicosocial para poder formar parte de los equipos multidisciplinares para el tratamiento de pacientes con dolor lumbar crónico y que por eso tendríamos que mejorar nuestras habilidades para valorar los factores psicosociales, mejorar nuestra manera de educar a nuestros pacientes y mejorar el tema de la prescripción de ejercicios. En el modelo o el marco biopsicosocial, ahí es una de las críticas, por ejemplo, al modelo biopsicosocial, que muchos autores no lo consideran como un modelo porque no ofrece o no sirve como guía de diagnóstico y de tratamiento, y lo consideran más como un marco de referencia. Y en ese marco biopsicosocial, el abordaje centrado en el paciente es clave. ¿Qué significa? Pues la escucha activa o la escucha atenta es uno de los componentes principales del abordaje centrado en el paciente. ¿Qué significa exactamente? Pues que no vamos a bombardear nuestros pacientes con una lista de preguntas, pero que dejamos que el paciente nos cuente su historia, que vamos a repetir lo que nos dice el paciente para asegurarnos que lo entendemos bien, que vamos a hacer preguntas al paciente para aclarar lo que nos está diciendo, ¿vale? Eso nos va a ayudar a entender el punto de vista del paciente y a entender lo que espera de nosotros. Vamos a mostrar un cierto interés al paciente, una empatía, ¿no? que realmente entendemos lo que le está pasando y que queremos ayudarle. Nos va a permitir de tener una comunicación clara. Y otro aspecto importante en el abordaje centrado en el paciente es que vamos a discutir, que vamos a hablar de las diferentes posibilidades o diferentes opciones de tratamiento que hay con nuestro paciente. Así que nuestro paciente se siente una parte de todo el proceso, ¿vale? Y que nos permite de tomar decisiones mutuas basadas en lo que nosotros pensamos que es importante, pero también teniendo en cuenta las preferencias del paciente.
Un abordaje centrado en el paciente refuerza la alianza terapéutica, y una alianza terapéutica fuerte tiene la capacidad de modular el dolor. Y también permite de crear un contexto terapéutico que permita la curación. O como decía nuestro compañero belga Yori Pauwels, un contexto parasimpático, para hablar en términos osteopáticos. ¿Qué significa? Que tenemos que intentar de utilizar el contexto como una herramienta terapéutica, ¿vale? Y el contexto consiste de muchos diferentes elementos, y si podemos crear un contexto en lo cual el paciente se siente entendido, se siente ayudado o se siente la posibilidad que por fin alguien va a poder solucionar su problema, eso va a crear o va a afectar a nivel fisiológico, a nivel mental y a nivel conductual. Es lo que llamamos, por ejemplo, o es lo que ocurre, por ejemplo, en los efectos placebo, ¿vale? Y no es nada malo, absolutamente no. Porque a veces el término placebo tiene un poco una connotación negativa, pero absolutamente no es nada negativo. Y integrando el modelo biopsicosocial y sobre todo el abordaje centrado en el paciente, nos va a ayudar para ayudar el poder del efecto placebo en nuestros tratamientos. Ahora, en la práctica, ¿qué podemos hacer para facilitar la implementación del modelo biopsicosocial? Primero, a nivel de las instituciones educacionales, implementar la educación sobre la neurociencia del dolor y la práctica basada en la evidencia. Sabemos que un mejor conocimiento de la neurociencia del dolor facilita la integración del modelo biopsicosocial en nuestra práctica y mejora la gestión del dolor. En cuanto a la práctica basada en la evidencia, la mayoría de los osteópatas reconoce la importancia de utilizar la evidencia en nuestra práctica clínica, pero también reconocen que no siempre es fácil para hacerlo. Y el nivel académico es uno de los determinantes de las habilidades para aplicar la práctica basada en la evidencia. Y nuestro compañero Gary Fryer decía: los educadores en el campo de la osteopatía tienen la responsabilidad de fomentar el pensamiento crítico y la integración de los conocimientos de la práctica basada en la evidencia. A nivel del terapeuta, ¿qué podemos hacer como osteópatas? Pues hay un abordaje que está sugerido por varios autores, y es lo siguiente. Primero, tendríamos que intentar de identificar el mecanismo de dolor predominante. Por eso podemos utilizar, por ejemplo, la clasificación basada en el mecanismo de dolor por Smart y compañeros, o existe el algoritmo para diferenciar entre dolor nociceptivo o mecánico, dolor neuropático y dolor por sensibilización central, de mi compatriota Iones, fisioterapeuta de Bélgica. Luego, tenemos que valorar la presencia de factores psicosociales. Eso lo podemos hacer en nuestro anamnesis o utilizando los Patient Reported Outcome Measures o los cuestionarios contestados por los pacientes.
Obviamente tenemos que tratar problemas tisulares y las áreas disfuncionales cuando son relevantes. Tenemos que intentar de estimular los receptores periféricos para crear una modulación ascendente del dolor. Una integración sensorimotora, estimular la percepción somatosensorial y el control motor. Y podemos utilizar técnicas manuales, técnicas de energía muscular, ejercicio funcional, etcétera, etcétera. Queremos activar el sistema parasimpático, porque personas con dolor, y sobre todo si hablamos de personas con dolor crónico, siempre padecen un desequilibrio o un desequilibrio en el sistema nervioso autónomo, y sabemos que con ciertas técnicas, en general técnicas suaves, en la zona craneocervical, la zona sacral, que podemos activar el sistema parasimpático o bajar el tono simpático. También tenemos que trabajar desde arriba a abajo, ¿vale? Activar las vías descendentes de modulación, utilizando el tratamiento manual osteopático. Ese tratamiento sabemos que tiene efectos específicos biológicos y también no específicos contextuales. Tenemos que intentar de gestionar los factores psicosociales presentes en nuestro paciente. Por eso podemos utilizar la educación. Tenemos que asegurarnos que damos confianza al paciente, porque lo que queremos es estimular su autoeficacia, y si hace falta podemos utilizar intervenciones cognitivo-conductuales específicas. Quizás te preguntas, bueno, ¿eso no es trabajo de un psicólogo? Pues hasta cierta altura no. Sabemos que hay intervenciones cognitivas o conductuales que con un poquito de entrenamiento nosotros como osteópatas podemos aplicar sin ningún problema. Una compañera que ha hecho bastante trabajo en este sentido es Hilary Abbey, que trabaja con el ACT, Acceptance and Commitment Therapy, que es una terapia derivada del mindfulness y que ayuda a los pacientes con dolor crónico a gestionar mejor su problema. Luego, como he explicado anteriormente, tenemos que intentar de crear un contexto terapéutico positivo, teniendo en cuenta nuestra manera de comunicar y las palabras que utilizamos, tanto las creencias y las actitudes de nosotros mismos. ¿Vale? ¿Por qué? También sabemos que las actitudes y las creencias del paciente dependen mucho de las actitudes y las creencias del osteópata. Es importante que nosotros ¿cómo decirlo? Reflejamos información correcta a nuestro paciente. El siguiente punto importante es la participación activa del paciente en todo el proceso, tanto en el proceso de valoración como en el tratamiento, por ejemplo, mediante el uso de ejercicios o cambios en el estilo de vida. Y finalmente, si hace falta, tenemos que colaborar con otros profesionales sanitarios para tratamiento adicional, por ejemplo, cuando tenemos que enfrentarnos a problemas psicológicos más importantes. Ahora, algo más práctico. La valoración de los factores psicosociales, ¿vale? Que no siempre es fácil, y voy a intentar con un par de ejemplos, ¿no?
mostrar cómo podemos facilitar la valoración de los factores psicosociales. Primero, con nuestra anamnesis. En su artículo de 2007, las enfermeras Line y Wills hablan de la anamnesis centrada en el paciente. ¿Para qué sirve? Pues nos ayuda a desarrollar una relación terapéutica eficaz a largo plazo, que nos va a hacer posible o ayudar a empoderar al paciente, nos va a permitir a tomar decisiones mutuas, va a mejorar o va a facilitar la continuidad del tratamiento y todo eso con un enfoque holístico. Importante aquí es que el paciente dirigirá la entrevista. La estructura de la anamnesis basada en el paciente es la siguiente, o podría ser la siguiente. ¿Vale? Empezamos saludando al paciente y presentarnos. Tenemos que acomodar al paciente e iniciar la conversación. Primero vamos a explicar el procedimiento y queremos saber cuál es el síntoma principal. Por ejemplo, preguntando, ¿por qué viniste a verme? Explícame por qué has venido aquí hoy. Queremos saber la historia de los síntomas actuales y por eso vamos a utilizar preguntas abiertas. ¿Me puedes decir algo más de tu dolor lumbar? ¿Puedes explicarme qué ha pasado? ¿Vale? No vamos a preguntar directamente preguntas específicas, no. Queremos invitar al paciente de contarnos su historia, ¿no? Para entender un poquito su punto de vista. Es importante que nos vamos a fijar en los signos no verbales. Hay una coherencia entre lo que nos diga el paciente y lo que expresa. Y en esta parte de la anamnesis, la escucha atenta o activa es un elemento importante, no solamente porque nos da información clínica, pero también porque sirve como una herramienta terapéutica que va a fortalecer nuestra relación con el paciente. Luego, obviamente, tenemos que preguntar tenemos que preguntar cosas más específicas sobre los síntomas actuales. Esas son cosas que todos conocemos, sobre la sintomatología. Importante aquí es de no olvidar de preguntar sobre el impacto del problema en la vida diaria del paciente, las consecuencias, qué emociones trae o provoca ese impacto o las consecuencias, cómo gestiona el paciente sus síntomas, cuál es su capacidad para hacer frente a las emociones. Queremos saber lo que realmente es importante, cuáles son sus preocupaciones. Y Line y Wills lo llaman el nurse process, nurse como enfermera, como ellas son enfermeras, nombrar, entender, respetar y soportar las emociones. Finalmente, habrá una transición a la anamnesis centrada en el terapeuta, pero no antes de hacer un resumen de los pasos anteriores, otra vez para mostrar al paciente que lo hemos entendido todo bien, que queremos aclararlo una última vez para asegurarnos que hemos entendido todo bien, y luego pasamos a las preguntas sobre los sistemas, posibles contribuyentes, banderas rojas, la historia médica, etcétera, etcétera.
Y el segundo método, o la segunda manera para hacer la anamnesis del paciente, se llama método SKEX. Es un método desarrollado en el año 95, desde hace 25 años ya, por dos psicólogos holandeses, Van Spandonk y Bleinberg. Y ellos lo hicieron para facilitar la aplicación del modelo biopsicosocial en las profesiones sanitarias. Consiste de un marco diagnóstico que trata de identificar factores en tres dimensiones: la dimensión somática, la dimensión psicológica, que consiste de la parte cognitiva, la parte emocional y la parte conductual, y finalmente la dimensión social. Es una lista de unos 50 preguntas. No voy a leer cada pregunta, vamos a pasar por las diferentes dimensiones. Aquí vemos la parte somática, que son las típicas preguntas que todos ya hacemos en nuestra consulta. La parte cognitiva consiste de preguntas sobre las expectativas del paciente, a qué atribuye el paciente sus síntomas y también para valorar la presencia de pensamientos catastróficos. Otro apartado es preguntas que nos darán una idea sobre la autoeficacia del paciente, cómo gestiona el paciente sus síntomas. La parte emocional, preguntas sobre emociones, ansiedad, estás deprimido, etc. La parte conductual, preguntas que nos indicarán cómo el paciente afronta sus síntomas, experimenta ciertas limitaciones, está mostrando algún tipo de comportamiento o conducta de evitación. ¿Y qué tal el tema de la comunicación? Habla sobre sus problemas. Luego tenemos la dimensión social, las interacciones con su entorno y su vida laboral, las relaciones con la familia, el impacto en su trabajo, sus hobbies, etc. Entonces, aunque parece mucho, esas 50 preguntas nos darán bastante más información y también información que no podemos obtener solamente utilizando o enfocando en la parte estructural. Entonces, valorar los factores psicosociales podemos hacer con una amplia anamnesis. Y otra herramienta que tenemos son los cuestionarios contestados por pacientes o los PROMs. Podemos utilizar esos cuestionarios para mejorar el cuidado al paciente y para ayudarnos a validar la osteopatía como un componente del sistema sanitario. Nos ofrecen información subjetiva, porque es el paciente que nos va a hablar o a explicar información subjetiva de su estado de salud, y es información que no podemos obtener, por ejemplo, mediante pruebas clínicas. Una de las barreras es que, o un par de barreras para utilizarlo más a menudo, según los osteópatas, es que hay osteópatas que no están convencidos del valor de esta información adicional, o que dicen que les falta tiempo para utilizar los cuestionarios. Los cuestionarios son instrumentos fiables y válidos, y muchas de las pruebas
clínicas que utilizamos no lo son. La kinesiofobia, las creencias relacionadas al miedo por el dolor, el catastrofismo, la ansiedad y la depresión son unos de los predictores más importantes de resultados negativos del tratamiento, pero también del riesgo para desarrollar, por ejemplo, problemas crónicos. Así que nosotros osteópatas tendríamos que hacer un esfuerzo para valorar esos factores psicosociales utilizando los cuestionarios correspondientes. El tema de la falta de tiempo siempre vuelve, tanto en la osteopatía como en la fisioterapia, como en otras profesiones. La falta de tiempo siempre está allí. Pues Wachter y compañeros hicieron un estudio donde han probado unas preguntas cortas, preguntas de cribado cortas, y resulta que pueden ser eficaces también. Por ejemplo, la pregunta, ¿te sientes ansioso? Y vamos a pedir al paciente de valorarlo o de dar una nota entre 0 y 10, y 0 es absolutamente no me siento ansioso y 10 es mucho. Pues la probabilidad post-test después de un test negativo, y en este caso un test negativo es una respuesta menos de 5, es 6.5%. Entonces, si el test es negativo, hay muy poca probabilidad que nuestro paciente sufre de ansiedad exagerada. Esta es una pregunta de un cuestionario que se llama The Generalized Anxiety Disorder Scale. Segundo, ¿te sientes estresado? De nuevo, entre 0 y 10. Y si la respuesta es menos de 7, la probabilidad post-test es solamente de 6.7%. Esta es una pregunta de un cuestionario que se llama Perceived Stress Scale. La siguiente frase: cuando siento el dolor, es terrible y siento que nunca va a mejorar. Si preguntamos a nuestro paciente, ¿este es algo que piensas mucho? Pues el paciente va a dar una nota entre 0, que es nunca lo pienso, y 10, lo pienso siempre. Si el resultado es menos que 7, menos 7, la probabilidad post-test es 8.1%. Y es una frase de la Pain Catastrophization Scale. Y como último, vamos a preguntar a nuestro paciente: ¿el último mes a menudo te sentiste triste, deprimido o desesperado? Y el último mes te sentiste molesto por falta de interés o placer en hacer cosas. Otra vez, vamos a preguntar una nota entre 0 y 10. Y si la respuesta es menos que 6, la probabilidad post-test es de 8.6%. Es una pregunta de Patient Health Questionnaire 9 item. Entonces, utilizando preguntas cortas, ya podemos descartar 4 de los factores psicosociales más importantes y más prevalentes. Y sabemos que si no lo podemos descartar, aún podemos aplicar o podemos pasar a hacer el test completo, ¿vale? Pero para ahorrar tiempo, con una buena anamnesis y unas preguntas cortas, ya podemos valorar la presencia de ciertos factores psicosociales. Bueno, hasta aquí está, y muchas gracias para estar aquí, para asistir, y obviamente espero de veros en diciembre aquí en Barcelona.